Hola chicas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Hola, Miss. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien, gracias a Dios, ¿y usted, mi? Bien, bien, con menos frío, Sí, mi. eso es lo bueno. Todavía se siente un poquito, pero no igual, ¿verdad? Bueno, fíjense que la semana pasada no sé qué nos pasó, qué me pasó, pero no trabajamos Textópolis, no sé por qué no trabajamos Textópolis. Entonces vamos a trabajar esta semana o el día de hoy. Yo creo que estamos trabajando la página, ahorita les confirmo. La página 24, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Nos tocaría la página 25. Entonces, por favor, no sé si ustedes ya están ahí, me cuentan. Solo para hacer un resumen, en la página 24 o al inicio vimos lo que eran las reseñas, ¿verdad? Vimos lo que íbamos a aprender en esta lección y trabajamos el ejercicio 1 y 2 de la página 24. El 1 pues hablaba de una película o de una obra literaria y en el número 2 trabajamos un resumen, ¿verdad? Que tratarás en la reseña, usa hojas adicionales de ser necesario. Entonces, un resumen de alguna película que nosotros hayamos elegido o de alguna obra literaria. Ahora vamos a la página 25. Dice, estamos en el proceso de escritura. Determinación del punto de vista del autor. Se trata de definir los criterios que tiene el autor ante el producto cultural que analizará. ¿Y qué es lo que nos pide? Responder ciertas preguntas y dice responda para identificar tu postura frente al objeto que reseñarás. Utiliza hojas adicionales si es necesario. Por ejemplo, ¿qué me parece más llamativo? Si la estructura, un tema, los personajes o el estilo. ¿Cuál es mi interpretación del objeto que reseñaré? ¿Cuál es mi tesis acerca de la obra que analizaré? ¿Qué argumentos fundamentan mi tesis? Puede citar textualmente el autor del libro o usar algunos diálogos de los personajes en la película. Y la otra pregunta dice, ¿existe alguna similitud entre esta obra literaria o película y otras obras? Entonces, yo considero que de acuerdo a la película o a la obra literaria que usted haya elegido en la página 24, así trabajemos, por ejemplo, la actividad de la reseña de la página 25. No sé si me doy a entender. Chicas, no sé si me voy a entender. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, lo que tenemos que hacer es responder las preguntas, ¿verdad? Pero con base a la película o a la obra literaria que hayamos elegido en la página 24. Ahora, ¿hay alguna pregunta con las 5 preguntas que hay que responder? Voy a volver a explicar cada una. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué me parece más llamativo? Si la estructura de la película o de la obra literaria, si me llama más la atención el tema o me llaman más la atención los personajes o el estilo, ¿verdad? El estilo tal vez en cuanto a la estructura de la película o de la obra literaria. 2, ¿cuál es mi interpretación del objeto que reseñaré? O sea, ¿cómo interpreta usted la película o la obra literaria que haya elegido? Donde dice cuál es mi tesis acerca de la obra que analizaré, es, por ejemplo, cuál es la información que tiene, cuál es su punto de vista acerca de esa obra. Cuando hablamos de tesis en cuanto a informes académicos, pues es una investigación acerca de un tema.
Pero acá en redacción vamos a hablar de mi propia acerbación o de mi propio contexto acerca de la película, donde dice qué argumentos fundamentan mi tesis. Aquí lo que podemos hacer es tal vez escribir algún diálogo muy pequeño o una palabra o una frase de la película o de la obra literaria que nosotros hayamos elegido. Y 5, ¿existe alguna similitud entre esta obra o película y otras obras? Usted diga sí, no, ¿por qué? Entonces doy tiempo para que puedan responder esas preguntas. Cualquier cosa estoy conectada. Ok, repito. ¿Cuál es mi interpretación de la número 2, Clarisa? ¿Cuál es mi interpretación del objeto que reseñaré? En este caso, ¿cuál es mi interpretación de la película o de la obra literaria que yo elegí?
Y la número 3, ¿cuál es mi tesis acerca de la obra que analizaré? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi opinión acerca de esa obra o película? ¿De acuerdo? Ya terminé, Miss. Ok, vamos a dar unos minutos más para las demás y ahorita continuamos.
Bueno, yo considero que ya terminó la mayoría, ¿verdad? Vamos a continuar. Ejercicio número 2. Valoración del producto cultural. Nuestro producto cultural fue una película o una obra literaria. Dice que consiste en especificar la opinión crítica basada en los rasgos que le suman valor a la película o a la obra literaria, así como aquellos que debilitan su calidad estética si los tuviera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enumerar las fortalezas y las debilidades del producto cultural que reseñaré, en este caso del que yo elegí. Entonces, repito, yo pienso que podemos hacer tres fortalezas y tres debilidades de la película o la reseña que yo haya identificado. Después dice, redacta 2 párrafos en hojas adicionales. Y es ahí donde necesito que trabajemos en un Word. En el primero escribe una crítica negativa. Si consideras que hay aspectos débiles y propon algunas sugerencias de cómo pudieron evitarse, de acuerdo a la película o a la obra literaria. En el segundo párrafo escribe una crítica positiva. Para esto pregúntate por qué es recomendable este producto. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que van a hacer? Escribir como mínimo 3 fortalezas y 3 debilidades de la obra o la película que ustedes hayan elegido. Luego van a escribir 2 párrafos, yo digo que como mínimo unas 5 líneas, un párrafo negativo, ¿verdad? Con una crítica negativa, si usted considera que hay aspectos débiles y proponer algunos de mejora. Llega al segundo, pues una crítica positiva. Y en el número 3, también redactar. En primer lugar, piensa en un título atractivo. Luego escribe las referencias del producto, el resumen y los temas que trata. Desarrolla tu postura frente a la obra y por último incluye tu valoración. Agrega una ilustración para hacer llamativa la presentación de tu texto. En este caso van a ustedes en el número 3 a elegir otra obra, otra película, la que ustedes consideren. Después de haber elegido esa obra o película, ustedes van a dar referencias de esa película. Van a hacer un resumen y nos van a decir de qué trata esa película o obra literaria. Después van a redactar ustedes cuál es su postura frente a la obra y cuál es su valoración. Por ejemplo, si les gusta mucho, porque deja un mensaje positivo, porque nos muestra los valores, etcétera. Y pueden colocar una imagen de esa película. ¿Me doy a entender en el ejercicio 2 y 3? Las fortalezas y debilidades lo ponemos aquí en el libro, ¿verdad? Y Sí, lo demás en Word. en un Word, ajá. Entonces ustedes Bueno, pueden escribir, por ejemplo, Textópolis, página 25, ejercicio 2 y 3. bueno, mis, Si no les va a quedar tiempo, porque definitivamente yo creo que no les va a quedar tiempo, entonces empiecen a hacer lo que se pueda y lo que no, pues sí les va a quedar como tarea para el próximo lunes, que veamos Textópolis.
Miss, yo tengo una pregunta. Dígame, Nayeli. Mire, como aquí dice, en el primer lugar, vese, aquí está. En el primero escribe una crítica negativa si consideras que hay aspectos débiles, pero si yo no considero que hay aspectos débiles, no hago la crítica negativa o si la tengo que hacer. No, no porque va a depender de su película o su obra literaria. Entonces, si no lo hay, solo redacte la crítica positiva, que esa sí hay, ¿verdad? Ah, está bien. Mire, Miss, y en el tercero busco una película que a mí me guste y doy como una pequeña reseña de qué es la película. Ajá. Y tiene que agregarle ilustración, ¿verdad? Alguna fotografía o alguna imagen de la película. ¿En la misma hoja de Word Ajá. o...? Es la Ah, misma, si usted considera. gracias, Miss. Y guardan su archivo, ese no me lo van a enviar, lo guardan porque ahí vamos a seguir trabajando otros ejercicios de Textópolis.
¿Cómo van, chicas? Yo ya terminé mis. Igual yo mis. De acuerdo, entonces nos vamos a quedar ahí. Las que no han finalizado, pues ustedes sabrán si tienen un espacio ahorita para poder finalizar. Esto es para el próximo lunes. Entonces todavía hay tiempo, ¿verdad? Por si alguien no lo ha terminado, pero de preferencia que lo hagan de una vez para no acumular tarea. ¿Alguna pregunta? Ahí se recuerdan de su glosario. Estaba revisando cronograma y para esta semana no tenemos nada, solo su glosario. Entonces, de este libro también pueden sacar algunas palabras. Bueno.